Un aspecto muy importante del electromagnetismo es conocer la cantidad de campo magnético que se crea al pasar una corriente eléctrica. Recordemos que Oersted estableció como conclusión que toda corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor, el cual se puede representar utilizando un cable con corriente atravesando una hoja de papel en la cual se espolvorea limadura de hierro. Al golpear esta se acomoda en los círculos concéntricos como se muestra en la figura. De manera general se representa utilizando un sentido de las líneas de campo magnético alrededor del cable con corriente. Esta dirección del campo magnético lo podemos establecer a través de la regla de la mano derecha. Si el dedo pulgar apunta el sentido que lleva la corriente eléctrica, al tomar el alambre, los demás dedos que rodean al conductor nos indican cómo deben dibujarse las líneas de campo magnético. Queremos conocer el valor del campo magnético creado por un conductor recto por el que circula una corriente eléctrica I en cierto punto situado a cierta distancia del conductor. Experimentos han demostrado que el valor del campo magnético aumenta conforme se aumenta la cantidad de corriente, provocando mayor desviación en una brújula detectora. Si la brújula la acercamos al conductor, la desviación es mucho mayor, y si la brújula la alejamos del conductor, la desviación es menor, de manera tal que la magnitud del campo magnético va a ser directamente proporcional a la cantidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia que la separa. En este caso se agrega una constante de proporcionalidad llamada permeabilidad magnética. En este caso es del material que rodea al conductor. Si se trata del vacío o del aire, la constante va a valer 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre amperes. La I es corriente eléctrica que se mide en amperes y D es la distancia que hay del conductor al punto en el cual queremos conocer la magnitud del campo eléctrico. En este caso la distancia se mide en metros. La dirección está dada por una recta tangente a las líneas del campo magnético representadas en el esquema y el sentido se puede obtener, decíamos, con la regla de la mano derecha. Segunda situación, si queremos conocer el campo magnético creado por un conductor circular de radio R por el que circula una corriente I, pues en primer lugar ya habíamos establecido que alrededor del alambre se crea un campo magnético beta. Pero si este alambre le damos un pequeño giro hacia la derecha, pues al girarlo también de esta parte generará un campo magnético también, como se muestra. Si volvemos a girar este alambre, ¿sí?, logremos que la línea de campo magnético también se genere hacia el centro del movimiento. Y por último, si le damos una vuelta más, se tendrá que el campo magnético se está intensificando en la parte central. Este procedimiento se llama una espira circular. Claro que no se hace de manera rectangular, sino que son círculos la bobina, ¿no? Así que el campo magnético creado entonces por una espira circular se puede representar, como está mostrado aquí en el plano horizontal, que representa la línea de campo magnético. Este campo magnético se puede también dibujar con líneas magnéticas utilizando limadura de hierro y espolvoreada cuando pasa una corriente eléctrica teniendo el esquema del lado derecho. Aquí el campo magnético ahora ya no depende de la distancia, sino que la distancia es hacia el centro de la espira. Por lo tanto, se usa el radio circular. Las otras magnitudes siguen siendo las mismas. La dirección es perpendicular al plano que forma la espira y el sentido sigue manejándose con la regla de la mano derecha. Si la espira circular ahora la cambiamos y a dicha espira le empezamos a formarle más y más números de vueltas, crearemos lo que se llama una bobina circular. En este caso, el campo magnético será también perpendicular a un plano tangente a la dirección de la bobina. Con limadura de hierro se presenta en esta figura. Aquí la magnitud del campo magnético aumenta mucho más en función de la cantidad de vueltas que le estemos dando a la bobina. Las demás literales siguen siendo las mismas, ¿sí? La dirección sigue siendo perpendicular al plano y el sentido sigue sacándose con la regla de la mano derecha. Una última situación la tenemos para el campo magnético cuando a la bobina anterior se le introduce un núcleo ferromagnético. Así hablamos entonces ahora de un solenoide, el cual tiene una cierta longitud y consta de un material ferromagnético. En este caso,
A este tipo de representaciones, cuando pasa la corriente eléctrica, le llamamos también electroimán. Entonces, un solenoide, ¿qué es un electroimán? Un núcleo de fierro en el cual se le enrolla alambre por el cual circula una corriente creándose los electroimanes. Aquí está dibujado el sentido de las líneas del campo magnético. En este caso, la magnitud del campo magnético se va a determinar en función de la permeabilidad magnética que tenga el núcleo, el número de vueltas y la cantidad de corriente que circule por él, entre la longitud que presente el núcleo ferromagnético. Aquí la permeabilidad magnética del núcleo se va a obtener multiplicando la permeabilidad magnética relativa, ¿sí?, de la sustancia por la permeabilidad magnética del aire. Entonces, la permeabilidad relativa nos indica cuántas veces es mejor la permeabilidad de esta sustancia comparada con la del aire. La dirección sigue siendo tangente a las líneas de campo y el sentido se da por la regla de la mano derecha. Algunos ejemplos de los campos magnéticos producidos en diferentes sistemas, como son A, se trata de un imán tipo barra, y los demás casos B, C, D y E son campos magnéticos provocados por la corriente eléctrica.